buenos días para todos. Dios los bendiga en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite reunirnos una vez más desde nuestras casas o en el lugar donde nos encontremos para poder alabarlo, para poder glorificarlo. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas a cada lugar donde se encuentran las personas que se están conectando en esta hora, Dios, para honrarte, para alabar, para bendecir tu nombre, Señor. Yo te pido una bendición especial, Señor, para cada familia, Señor, que hoy se conecta, para cada vida, Señor, que hoy se congrega por medio de este canal. Dios, te pido una bendición especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabarlo juntos esta mañana. Amén. 1, 2, 3, pa. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición, solo quiero escucharte por el tema, Señor. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con ellos, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Le damos gracias, Señor Jesús, porque un día nos rescataste, Señor. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero escucharte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con ellos, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. Yo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. 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 Amén. Le damos gracias a Dios porque Él nos rescató de la maldad, nos rescató del lazo del enemigo
y hoy podemos tener vida, podemos tener amor en cada uno de nosotros, porque ahora Cristo vive en cada uno de nuestros corazones. Señor, te pedimos que seas tú el Señor de nuestra vida. Te lo pedimos en esta mañana. Amén y amén. Vamos a seguir alabándolo. Amén. Él es nuestro Señor y vamos a decírselo a Él. No me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Oh, 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 oh. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Oh, oh, oh. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás.
amén, así es. Él es el Señor de nuestra vida. Es el Dios que merece toda alabanza y toda adoración. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora, bendito Padre Celestial. Tú que eres digno de ser glorificado, tú que eres digno de ser alabado, Señor. Te honramos y te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das, Dios, de acercarnos a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te damos en esta hora. 1, 2, 3, va. La tierra está gimiendo por la manifestación. El cielo está expectante por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Y abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Señor, ven a la tierra, Dios. Haz tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Dios. Santa haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Levanta tus manos, dile: aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Levanta tu voz. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo, venga tu reino y haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos
de la congregación. Buenos días, es muy grato estar nuevamente con todos ustedes en la presencia de nuestro gran Dios para hacer este servicio para nuestro Señor. Le doy gracias a Él por la vida de cada uno de ustedes que nos acompañan esta mañana. Es una bendición, es una alegría saber que hay hijos de Dios escuchando, recibiendo la palabra. Voy a leerles un texto que está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu hermosa y poderosa palabra. En el nombre de Jesucristo te pido que la selles en la mente y en el corazón de cada uno, de cada una de quienes la van a escuchar, Señor, de quienes la van a recibir, Señor. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, oh Padre, y que sea no solo oída, sino puesta por obra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias a Dios por un día más que Dios nos ha ayudado, que Dios nos ha bendecido. Y es una alegría estar nuevamente aquí para compartir la palabra, para saludarlos desde este lugar a todos, para que estén allí en su casa colocando toda su atención, porque vamos a honrar a Dios, a darle gracias a Él, y es importante que estemos con todo el respeto, con toda la quietud, recibiendo la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero compartir algo que el Espíritu Santo me inquietaba a titular: siéntese, por favor. Vuelvo y repito el título del mensaje: siéntese, por favor. Y una de las cosas que suceden cuando llegamos a un lugar, y más si a ese lugar o en ese lugar somos bienvenidos, es que nos invitan a seguir y nos dicen: siéntese, por favor. Nos invitan a sentarnos. Y como el título del mensaje, le muestran a uno un lugar y le dicen: siéntese, por favor. Y pues para uno es algo muy agradable que le hagan esa invitación a sentarse. Y el reino de Dios, o cuando entramos al reino de Dios, cuando hemos decidido o hemos abierto la puerta de nuestro corazón para que el Señor entre y haga de nosotros lo que Él siempre ha querido hacer, entonces en ese momento que recibimos al Señor y decidimos que Él sea nuestro Señor, nuestro soberano y nuestro Salvador, el Señor también nos hace una invitación como esa. Entramos al reino de Dios y Dios nos dice que mi querido hijo siéntese, por favor. Y al transcurrir de esta palabra vamos a comprender un poco más lo que hoy les quiero transmitir. Y la palabra ahí en el versículo 6 dice: Dios nos hizo sentar con Él
en las regiones celestiales. Nos hizo sentar ¿con cuál Él? Con Él es su Hijo, con Jesucristo. O sea, Dios nos sienta con Jesucristo en las regiones celestiales. Y aquí es algo importante, esa invitación del Señor de sentarnos con Jesucristo. Siéntese, por favor, nos dice. Es una invitación hermosa, es una invitación poderosa. Pero antes de hacernos sentar, dice la Escritura que nos resucitó. Y esto aquí implica algo tremendo, porque dice ahí en la palabra, dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Esto quiere decir que nos sacó de una condición de muertos espiritualmente hablando. Nos resucitó. Nos saca de una condición en la que estábamos muertos espiritualmente. Y dice en Efesios capítulo 2, el versículo 5, la parte A, dice, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Entonces, cuando Dios nos resucita, en otras palabras, nos saca de esa condición de muertos espirituales para ponernos en una posición de vida con Él. O sea, nos saca de una condición de muertos a una posición de vivos, de vida con Él. Y esto aquí es muy importante. Muchas veces olvidamos la posición. Muchas veces olvidamos esa posición en la que nuestro Dios nos ha colocado, nos ha puesto, que es sentados con Cristo. Por eso también muchas veces decimos, estoy en Cristo. Pero la verdad es que Él nos ha sentado con Cristo en las regiones celestes. Ya, desde el mismo instante en que lo recibimos a Él como Señor y Salvador, en ese mismo instante Él nos da una posición. Aun cuando tenemos una condición, porque sí teníamos una condición, estábamos en una condición de muertos espirituales, pero sin importar eso, en el momento en que lo recibimos a Él por gracia, por fe, entonces nos regala inmediatamente una posición en Dios, una posición en Cristo, una posición importante en los lugares celestiales, y es la de estar sentados con Cristo, junto a Él, junto a Dios. Muchas veces olvidamos la posición en la que Dios nos ha puesto de estar sentados con Cristo en las regiones celestes porque solo nos concentramos en nuestra condición. Generalmente nuestra condición estaba en muy mal estado cuando recibimos nuestra posición de parte de Dios sentados con Cristo. Y nuestra naturaleza humana, débil, caída, quiere convencernos que nuestra condición jamás podrá llegar al nivel de nuestra posición. Pero esto es un engaño de Satanás, porque sí puedo llegar a nivelar mi condición con mi posición. Nosotros vivimos por fe, no por vista, dice la palabra. Debemos vivir por fe y no por vista. Por eso la fe, la condición, digamos, en que estábamos, es lo que tenemos por vista. Pero la posición que nos da Dios es la que debemos recibir por fe. Y antes de seguir adelante,
Aclaremos el significado de estos dos términos que estamos usando, posición y condición. Por posición me estoy refiriendo al nivel o al estatus dado por Dios. Es el lugar donde Dios nos ha colocado. Esto es un lugar superior, un lugar preeminente, un lugar elevado, sobresaliente. Y esto es importante comprenderlo y tenerlo en cuenta, porque la posición que Dios nos ha dado es algo demasiado grande, algo demasiado poderoso, algo trascendental, sentados con Cristo en las regiones celestes. Es nuestra posición. Y por condición nos referimos a las circunstancias que estamos viviendo, al entorno que nos rodea antes o en el momento de recibir nuestra posición de parte de Dios. La condición es el nivel o estatus en que nosotros mismos nos hemos colocado o en el que otras personas han decidido ponernos. Ahí donde nos han encasillado. Esa es la condición. Y como les decía anteriormente, por regla general, nuestra condición, todos nosotros la tenemos en un momento terrible, cuando recibimos nuestra posición de parte de Dios. Nos encontramos en una condición lamentable. Muchos borrachos, cuando recibieron la posición en Cristo, o sea, el día que aceptaron al Señor y decidieron que el Señor fuera su Salvador, que fuera su soberano, muchos de ellos recibieron la posición en Cristo, la posición de parte de Dios, de estar sentados con Cristo en las regiones celestiales, en una condición lamentable y terrible. Muchos borrachos, en vicios, otros adúlteros, ladrones, mentirosos. Esa era la condición, esas eran las circunstancias en las que estaban ellos. Otros con el hogar destruido, chismosos, envidiosos, endeudados, quebrados, enfermos, otros en la ruina, pero eso sí, muy orgullosos, abandonados. Era la condición de muchos cuando recibieron la posición en Cristo. Perdidos, llenos de prejuicios, de temores, prepotentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué difícil es llegar a convencer o a nivelar esa condición a nuestra nueva posición dada por Cristo, por Dios, sentados en Cristo en los lugares celestes. Recordemos que leímos anteriormente, vivimos por fe, no por vista. Y esto nos lleva a algo importante. Y es que nosotros, nuestra vista, desde el momento en que caminamos con Dios, nosotros debemos vivir por fe y no por vista. Porque nuestra condición siempre nos va a hablar de que somos pobrecitos, de que somos quizá los más dignos de lástima, que no merecemos nada, que somos unos fracasados por la misma condición en que llegamos al Señor. Pero nosotros, así como cuando nos dicen, eres una nueva criatura en Cristo, entonces nosotros tenemos que saber que nuestra condición cambia desde el mismo instante en que Dios nos coloca en nuestra nueva posición. Nuestra condición y nuestra posición estaba en esta tierra, pero ahora
Nuestra posición es celestial, es espiritual. Y como les decía, es una posición de un alto honor en la que nos ha puesto el Señor. Por tanto, inmediatamente, así sigamos viendo las evidencias del pecado o de las cosas malas que teníamos, inmediatamente nuestra condición cambia. Porque ya no nos guiamos por lo que vemos, sino por la fe que tenemos en aquel que puede hacer todas las cosas nuevas. Esa buena obra que el Señor empieza desde ese mismo instante, si vamos a ser más sinceros, esa buena obra que Dios empieza prácticamente ya está terminada, porque cuando Dios empieza algo, Él ya lo ha terminado. Así que nosotros podemos estar confiados que la fe nos va a ayudar a nivelar nuestra condición con nuestra posición. Y no nos vamos a dejar engañar. Ahora, miremos dos cosas que necesitamos tener claro con respecto a nuestra posición dada por Dios. Recordemos lo que dice la palabra: y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. En otras palabras, decidimos hacernos amigos de Dios y el Señor nos dice: siga, siéntese por favor. Y si hay alguien de pie en este momento, lo invito a que se siente. Siéntese por favor y concéntrese en esta palabra que va a recibir, que le voy a compartir. Porque es importante también tener en cuenta dos cosas. O es necesario, necesitamos tener claro estas dos cosas con respecto a nuestra posición dada por Dios, de sentados con Cristo. Primero, sentarse significa reinar. Ojo, sentarse significa reinar. Cada rey tiene un trono donde se sienta a reinar, y este es el caso del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Jesucristo es la fiel imagen de lo que Dios es, y Él y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, o sea, aquí el Señor nos está hablando de todo lo que era nuestra antigua condición, porque recordemos lo que acabamos de decir. Desde el momento en que decidimos caminar con Dios, nuestra condición cambia ipso facto, inmediatamente cambia a una nueva condición, porque todas las cosas viejas pasan y ahora todas las cosas en nosotros son nuevas, a pesar que aún estemos viendo lo mismo. Entonces debemos tener muy en claro esto. Y sigue diciendo la palabra que se sentó, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó, ¿quién? Jesucristo, a la derecha de la majestad en las alturas. Se sentó a la derecha del Padre. Y en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22 dice: quien subió al cielo, Jesucristo, y tomó su lugar. ¿Cuál fue su lugar? Sentarse a la diestra del Padre, en su trono. Y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Mire lo importante aquí. Por eso les decía que sentarse significa reinar. Sentarse significa reinar. Porque así como los reyes de la tierra se sientan en su trono
los presidentes en su silla presidencial a gobernar, el rey a reinar. Entonces el Señor se sienta con toda la autoridad que tiene dada de parte de Dios, el Señor Jesucristo, y dice que a Él están sometidos los ángeles. O sea, cuando dice, se refiere a los ángeles, está hablando de todos los entes espirituales, pero también dice las autoridades, y quiero ser claro en esto, y los poderes, o sea, las autoridades tanto terrenales como espirituales están sometidas o están bajo el gobierno, bajo el reinado de Jesucristo, y todos los poderes, porque no hay poder mayor que el poder que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que tener en cuenta que ese lugar de Cristo es la posición que tenemos nosotros hoy. Esto es extraordinario. Ese es nuestro lugar también. Y debemos tomar ese lugar, sentarnos con Cristo. Pero muchos han decidido seguir al Señor y no se han sentado a tomar su lugar, porque aún se sienten desprotegidos, aún se sienten que son nadie. Pero nosotros tenemos un lugar junto con Cristo, y es un lugar de autoridad. Recuerde, sobre todas las autoridades y sobre todos los poderes. Y ese es nuestro lugar. Y el dominio que Él tiene, Jesucristo, es el dominio que hemos recibido de Él para que reinemos sobre nuestra condición, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestros pecados. Y en segundo lugar, sentarse significa descanso. Descanso. A veces cuando nos sentamos, ¿por qué? Porque queremos descansar. Y podemos estar tranquilos y confiados de todo lo anterior, porque no es en nuestras fuerzas, o sea, todo lo que acabamos de ver en el punto anterior, no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Por eso debemos sentarnos y descansar también en Él. Podemos descansar que el trabajo que comenzó en cada uno de nosotros ya está terminado. La buena obra que Él ha comenzado la va a terminar, porque lo que Él comenzó ya está terminado. Y esto lo tenemos que ver con fe. Ya no tenemos que seguir siendo el borracho, el mentiroso, el embaucador, el adúltero, el separado, el pobre, el abandonado, el triste. No tiene que ser así. Ya nos tenemos que ver en esa posición que Dios nos ha colocado. Él ya nos bendijo, Él ya nos sanó, Él ya nos liberó, ya nos salvó, Él ya nos dio la paz. Así que siéntese, por favor, con Cristo y descanse. Y todo esto lo hizo, como dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué bendición tan grande! Así que siéntese, por favor, con Cristo en los lugares celestiales. Siéntese. Él le dio una posición sin importar su condición. Y en Él, su posición y su condición están en el mismo nivel en este momento. Así que reine con Cristo
reine sobre el pecado, venza el pecado, venza la maldad, venza la pobreza. Con Cristo todo lo podemos en Él. Estamos ahí y descansemos. Busquémoslo más a Él, porque es en las fuerzas de Él y no en las fuerzas nuestras. Y dejemos que esa obra que Él comenzó en nosotros la siga haciendo hasta que la termine en Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Oh Dios amado, que esta palabra se vuelva obra en cada uno de los que la reciben, en Cristo Jesús. Amén y amén. Después de esta poderosa palabra que hemos recibido, entonces vamos a esta gran celebración donde tomamos el vino en representación de la sangre del Señor y el pan en representación del cuerpo molido en la cruz del Calvario, para perdón de nuestros pecados, sanidad de nuestros cuerpos y liberación de la muerte de nuestras almas. Entonces vamos a leer la palabra en el Salmo 103, los versículos 1 al 3, dice: Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre, alabe alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Amén. Gracias a Dios, este es un momento para que nuestra alma, nuestra vida alabe al Señor. Y vamos a tener en cuenta también lo que dice la palabra. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle perdón también por nuestros pecados. Padre, te damos gracias en este momento por permitirnos la vida para poder hacer esta celebración donde recordamos, Señor, tu muerte, recordamos tu sepultura, Señor, pero también tu resurrección, Padre amado. Oh bendito Dios, muchas gracias. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Perdonamos a todos los que nos han ofendido y tomamos estos elementos con acción de gracias para nuestra sanidad, Señor, y nuestra bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ir tomando los elementos, la copa, el pan, y dice la palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Gracias, Padre, por este pan. Gracias por esta copa, Señor. La tomamos con acción de gracias para nuestra bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden comer el pan y tomar la copa.
Gracias, Señor, por esta bendición, Dios. Gracias por esta celebración hermosa y maravillosa. Oh Dios Todopoderoso, hoy reposamos en ti, Señor. Hoy descansamos en ti, mi Dios. Oh Santo Dios, todo lo que se ha robado, la paz de tus hijos, de tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo lo ato, Señor. Lo ato, Señor, y lo declaro inoperante en las vidas de cada uno de ellos y de mí, Señor. En el nombre de Jesús, toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación, toda enfermedad se va en el nombre de Cristo Jesús. Hay plenitud de gozo en el Señor. Oh Padre, mi condición está dada por mi posición, Señor, en ti, oh Dios. Estoy sentado, estamos sentados contigo, oh Cristo, en los lugares celestiales. Estamos sentados ahí reinando contigo, Señor. Así que descansamos en la obra terminada tuya en cada uno de nosotros, Dios, porque no es con nuestras fuerzas, sino con las tuyas. Es con tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, mis amados, muchas gracias por haber compartido con nosotros y espero vernos en una próxima oportunidad. Estén orando porque estamos haciendo todo el trabajo que es necesario de acuerdo a las exigencias de nuestro gobierno para abrir la iglesia este mes y poder también regocijarnos todos juntos en ese precioso lugar de congregación ahí en Prado Norte. Dios me los bendiga, los guarde, los cuide, los prospere y les dé su paz en Cristo Jesús. Amén y amén.